Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Camino a Emaús. Y leemos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, versículo 21. Y dice la palabra de Dios: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Camino a Emaús. Mirando el contexto de estos dos discípulos, Cleofas y el otro, y yendo camino a Emaús, que es el camino contrario al lugar donde Dios habita, donde existe pérdida de visión, donde empezamos a comparar y a decir: a mí no me parece, porque obviamente apartados de Dios nada podemos hacer. Y lo único que entra es la incredulidad, la duda, todo lo que hemos visto en la tristeza, la queja, la crítica, el alejarnos de Dios, porque todo esto es resultado de la incredulidad. Cuando nos separamos de Dios, obviamente recordemos que Dios es luz. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Y Jesús separó las tinieblas de la luz. Las tinieblas tipifican la maldad, Satanás. Dios no las creó, Dios las separó. Las tinieblas se crearon cuando Satanás se rebeló contra Dios. Y recordemos que tinieblas es ausencia de luz. Dios no las creó. Las tinieblas se crean cuando se apartan de la luz de la verdad. Todo el que no quiere vivir en la verdad de Cristo vive en tinieblas. No hay puntos intermedios. Como dice mi pastor, no hay grises en Dios. O es blanco o es negro. Entonces, Dios es la luz. Jesús es la luz. Y Satanás son las tinieblas. Son dos polos totalmente opuestos. Y cuando nos apartamos de Jesús, obviamente nos ligamos más a las tinieblas y a su reino y todo lo que ello trae. ¿Qué es lo que esperas de Dios estos dos después de platicar con Jesús y llamarlo forastero? De llamarlo de una forma como lo vieron en su carne, con sus ojos físicos, porque nunca lo conocieron realmente. Conocieron sus palabras, escucharon su voz, pero nunca llegó a su corazón. Solamente pasó por un tiempo y se fue. Pero todo se les olvidó. Y después de que Dios les dice: cuéntame qué cosas, Dios le dice que nosotros esperábamos de Él. Ellos esperaban de Él algo, pero no esperaron lo suficiente porque no creyeron lo suficiente. Dice: ya es el tercer día que esto ha acontecido. Jesús ya había resucitado. Estaba caminando con ellos. Pero ellos no entendieron quién era. Solamente porque esperaron algo de esa persona que escucharon que no vieron cumplido rápidamente. Sus expectativas no se llenaron rápido. Esto pasa también con muchas iglesias que predican emocionalismos, tratando de formar el campeón que hay en ellos, hablándoles de frases positivas y metiendo un poco de psicología dentro de la iglesia. Y esto es contrario a la palabra de Dios. Y esto lo único que hace es tratar de buscar algo en el tiempo que queremos y ya. Y recuerdo cómo he hablado con muchas personas, bastantes personas en el tiempo que conozco al Señor y del Señor. Y la mayoría de ateos con los que yo he hablado, ellos me han dicho: alguna vez le pedí a Dios algo y como no sucedió, dije: no creo en Dios. Y muchos han formado su ateísmo a través de que han esperado algo de Dios, del Dios que ellos tenían, no el real, pero como creen que Dios es como el cuento de Aladino, que cuando lo encontramos lo frotamos y pedimos deseos y Dios los tiene que cumplir, porque o si no le decimos: entonces no creo en usted, entonces usted no es Dios, y Dios va a tener que quedar otra vez atrapado en la lámpara, porque es ese genio que necesita cumplir nuestros deseos para él ser libre. No, es al contrario. Es al contrario, los que necesitamos ser libres somos nosotros. Y Dios sí cumple las peticiones de nuestro corazón, pero cuando vivimos conforme a su voluntad. El primer deseo que cumple es que seamos salvos. El segundo es el de entender el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Eso sí lo cumple realmente Dios, esos deseos de nuestro corazón.
La palabra de Dios nos enseña: ven y deleítate en el Señor, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero ahí dice: confía solo en Él, espera solo en Él. No es que yo pido y ya. Recuerda que la fe es certeza de lo que se espera. Dijo el salmista: pacientemente esperé en Jehová. No es: Señor, sana a tal persona y no la sanó, entonces Dios no es Dios. No es: Señor, dame un trabajo, y como Dios no me dio el trabajo, entonces Dios no es Dios. Es: Señor, dame esta relación, quiero a esta mujer, la quiero para mí, y resulta que esa relación no era para él y ella se fue, entonces Dios no es Dios. Y ella también se enamoró de él y es que él es para mí y yo lo quiero, y buscamos la forma y tratamos, pero después de un tiempo se dan cuenta que no son el uno para el otro, y entonces no es Dios para mí porque no me da lo que yo esperaba. Varias personas con las que he conversado dicen: yo no creo en Dios porque yo le he pedido y nunca ha recibido respuesta. No han entendido el conducto regular para hablar con un padre, y es que necesitamos primero ser hijos. ¿Qué es lo que esperas de Dios, tú que estás escuchando hoy este tiempo con Dios para meditar todo el día? Muchos, como yo, busqué a Dios esperando algo de Dios, y lo he hablado sinceramente. Yo no busqué a Dios con mi corazón para amarle y servirle. Yo busqué a mi Dios porque necesitaba un milagro, porque quería que Dios hiciera algo en mi vida, que no lo hizo inmediatamente, pero que lo hizo años después. Y yo lo entendí, pero en el momento no lo entendí porque me enamoré. Me enamoré de sus manos de su rostro buscando sus manos, porque yo sinceramente busqué fue sus manos. Yo busqué el milagro, no busqué su unción, su salvación, su perdón, su redención, su ayuda, su socorro, su auxilio, su protección. No voy a mentir, pero tal vez muchos lo han hecho. No importa cómo hayamos llegado a Cristo, pero hoy en día, ¿cómo estamos? ¿Qué es lo que esperamos de Dios? ¿Aún seguimos esperando un milagro? ¿Aún seguimos esperando que Dios haga todo lo que nosotros queremos realmente? Salmo 14:2 dice que el Señor mira desde los cielos a todos. Observa para ver si hay alguien realmente sabio, si hay alguien que busque a Dios. Y es que muchos en el mundo, cristianos y no cristianos, buscan a Dios para ver qué tiene que darles. Lo buscan en tiempos de necesidad, en tiempos de angustia, como el Dios bombero. Pero no más. Oramos por restauración, sanidad, por empleo, por una relación, por muchas cosas. Y está bien hacerlo, pero finalmente o principalmente es a Dios a quien debemos buscar, no el milagro, no la señal, no la prosperidad, no los dones, no los talentos, no que puedo recibir de Dios. Es cómo puedo conocer a Dios, cómo me puedo acercar a Él. Proverbios 8:17 dice: amo a todos los que me aman, los que me buscan me encontrarán. Hebreos 11:6 dice: ya que cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Esto es lo que realmente tenemos que ver. Mateo 6:33 es un texto muy clave para este devocional. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás, lo que esperas, vendrá por añadidura. Pero no buscamos primero la añadidura. Buscamos a Dios, al Dios de esa añadidura. Jesús dijo que buscáramos primero el reino de Dios en el Sermón del Monte. El significado del versículo es tan directo como parece. Tenemos que buscar las cosas de Dios, las espirituales, las de arriba, las que no son perecederas, las que no se dañan, las que no se pudren, las que no se corrompen, como una prioridad sobre todas las cosas de este mundo. Básicamente esto significa que tenemos que buscar la salvación y nuestro crecimiento espiritual, formar ese carácter de Cristo, esa estatura del varón perfecto en nuestra vida, la cual yo digo, perdón si me equivoco, creo que será imposible de formarla porque Cristo es único, pero podremos irnos acercando de a poquitos, y cuando lleguemos a su presencia algo nos pareceremos a Él, porque realmente llegar a esa estatura sí que es difícil e imposible, porque Jesucristo es único y es perfecto. Pero eso es lo que nos muestra su palabra, que tenemos que a través de la misma
tratar de formar ese carácter de Cristo en nuestra vida. Porque más vale esto que toda la riqueza del mundo. El Señor dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar todas las riquezas del mundo y perder su alma? Así que, si tenemos que descuidar todos los deberes cotidianos, tal vez no trabajar y no hacer nada en nuestra vida y solo dedicarnos a las cosas espirituales, ¿esto es bíblico? No. Esto no es lo que la palabra de Dios enseña. Pero es que el reino de Dios nos enseña a vivir este reino terrenal, pero de la forma correcta. Para un hijo de Dios debe haber una diferencia o una actitud diferente entre las cosas celestiales y las cosas terrenales. Si realmente nosotros nos preocupamos, atendemos los asuntos espirituales de Dios, del reino de Dios como una prioridad, buscando su salvación, viviendo en obediencia a Él y compartiendo esto mismo del reino con otros, entonces Dios va a cuidar de nuestros asuntos como prometió. Y si ese es el regalo, pues obviamente Dios lo va a cumplir. ¿Qué es lo que espero de Dios? Dios tiene cosas aún mayores para nosotros. Él dice que nuestros pensamientos no son iguales a sus pensamientos y nuestros caminos tampoco, son más altos los de Él. La bendición de Dios es más grande y muchos no la entendemos aún. Un día entenderemos muchas más cosas. Dios ha prometido proveer para su pueblo. Dios ha prometido suplir las necesidades también. En Filipenses 4:19 habla a los que son dadores. Esto tiene que leer todo Filipenses 4. Y a los que han suplido, a los que sirven. Aquí Filipenses venía de dar una ofrenda a Pablo. Y dice en 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria. Dios lo ha prometido. Pero hay algo que dice mi pastor, que no hay bendición sin condición. Y es verdad, porque realmente está para recibir salvación, la bendición, hay una condición y es aceptarla. Tengo que aceptarla, siempre hay algo que debo hacer. Por eso, ¿qué es lo que esperas de Dios? ¿Cómo te has acercado a Dios? ¿Buscamos a Dios realmente solamente por el milagro, solamente por el pan y por el pez? Pero cuando no cumple nuestras expectativas, cuando frotamos la lámpara y no cumple nuestros milagros, nuestros deseos, la botamos, abordamos el proceso y por eso es que estamos camino de Emaús. Oremos. Padre eterno de gloria, gracias por un día más. Gracias por cada tiempo que nos das la bendición de poder escudriñar tu palabra y de poder meditar en ella. Padre, esto nos hace reflexionar hoy qué es lo que esperamos de ti. Oro porque principalmente sea tu venida y poder estar contigo, Señor. Y esto no suena a ser espirituales, esto suena a la prioridad. Esto es lo más necesario, lo más importante. Que necesitamos la añadidura, claro, yo la necesito, claro que sí. Pero Padre, ayúdanos a buscarla de la manera correcta, de la manera que es. No viéndote a ti como esos hijos que solo ven a sus padres por dinero y el día que no lo tienen, abandonan a sus padres. No quiero abandonarte, Dios. No quiero que nadie te abandone cuando no cumples nuestras expectativas, cuando no nos das los que queremos, como un berrinche de un hijo al quien tiene que comprarle todo. Padre, que lo que esperemos de ti sea lo que tú nos has prometido y que estemos anclados en ello. Te amamos, Padre, te bendecimos y dejamos este día en tus manos, habiendo orado a ti en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones para todos.